Para que un camión de 40 toneladas baje por una colina no hace falta un motor, no hace falta hidrógeno, no hace falta ingeniería, no hace falta tecnología de ningún tipo. Hace falta una colina y alguien que suelte el freno. Con eso, una colina y 20 segundos de video, se construyó una empresa que llegó a valer más que Ford. Se llamaba Nikola. Y el camión de ese video no tenía motores, no tenía engranajes, no tenía sistema de control. La celda de combustible de hidrógeno nunca se había instalado y la caja de cambios nunca llegó a armarse, porque todavía estaban esperando que llegaran las piezas. Lo que Nikola presentó aquel día sobre un escenario entre humo y luces no era un camión, era la carcasa de un camión, y su fundador se paró al lado, señaló el vehículo y dijo una frase que años más tarde iba a estar impresa en una demanda federal. Funciona por completo y anda, lo cual es realmente increíble. Tiene razón en una sola palabra. 4 años más tarde, esa carcasa iba a valer $30.000 millones. Esta es la historia de Nikola, la empresa de camiones de hidrógeno que llegó a valer eso sin tener un producto que funcionara, pero sobre todo es la historia de quien termina pagando cuando una mentira de ese tamaño se cae, porque alguien siempre paga y casi nunca es el que contó. Un camión que no tiene motores tiene un problema de comunicación muy concreto. Tarde o temprano, alguien va a pedir verlo andar. Esa presentación fue el 1 de diciembre de 2016 en Salt Lake City. Milton aguantó 14 meses. En enero de 2018, la cuenta de Nikola publicó 20 segundos de video. El Nikola One en una carretera abierta avanzando. El texto decía: "He aquí, el Nikola One en movimiento". Y el camión efectivamente se está moviendo. Entonces, ¿cómo se filma en movimiento un vehículo que no puede moverse? La respuesta está en la demanda de la SEC y en la evidencia que el Departamento de Justicia presentó en el juicio, y no requiere ninguna tecnología. Primero llevaron el prototipo hasta el lugar de rodaje, no manejándolo, arriba de un remolque, encadenado, como se transporta una máquina que no funciona. Después lo remolcaron hasta la parte alta de un tramo inclinado de carretera, y ahí el hombre sentado en la cabina al que las cámaras iban a mostrar como el conductor hizo la única cosa que hacía falta hacer: soltó el freno. El camión bajó rodando hasta detenerse solo, frente a una señal de pare. Lo repitieron 3 veces, necesitaban material suficiente, y en la edición aceleraron el clip entre 2 y 3 veces para que pareciera que iba más rápido de lo que iba. Ahí está la respuesta: no filmaron un camión andando, filmaron un camión cayéndose por una colina 3 veces y le pusieron velocidad en la computadora. Lo que hace que esto funcione no es la mentira, es que no hay mentira. El camión existe, la carretera existe, el movimiento es real. Nadie retocó un solo píxel del vehículo. La única pieza falsa de todo el video es la que no aparece en pantalla, la causa. Y una vez que millones de personas creen que la parte difícil ya está resuelta, lo que falta parece solo cuestión de tiempo. Ahora había que ponerle precio. Una empresa que no vende nada tiene un techo natural. No puede facturar, no puede crecer y no puede pagar sueldos con expectativa, salvo que encuentre una puerta lateral hacia el mercado público. ¿Cuánto vale una compañía sin ingresos, sin fábrica y sin un producto que funcione? En marzo de 2020, Nikola anunció su combinación con Vecto IQ, una SPAC, una sociedad que existe únicamente para fusionarse con una empresa privada y llevarla a la bolsa sin pasar por el proceso largo de una salida tradicional. La presentación hablaba de más de 14.000 preórdenes y más de $10.000 millones en ingresos potenciales. Esa palabra hacía todo el trabajo: potenciales. Una preorden que se puede cancelar no es una venta, una proyección no es un ingreso. Una red de estaciones de hidrógeno dibujada en una diapositiva no es una red de estaciones de hidrógeno. El 3 de junio de 2020 se cerró la operación y Nikola empezó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo NKLA. 6 días después, el 9 de junio, la acción cerró en $69.63. Con ese precio, Nikola valía más de $30.000 millones, más que Ford. Ford tenía 117 años de historia, fábricas en 4 continentes y millones de vehículos circulando. Nikola tenía una carcasa, un video y una promesa. Ahí está el precio de la pregunta: $30.000 millones. Eso es lo que llegó a valer una empresa cuyo producto más famoso había bajado rodando por una colina. Ese número no entró en la caja de Nikola, fue algo más útil que eso. Convirtió a Trevor Milton en una de las personas más ricas de Estados Unidos, con un patrimonio en papel cercano a los $12.000 millones. Aunque él ya vivía como si el camión anduviera, 10 meses antes de salir a bolsa, en agosto de 2019,
Milton había pagado 32 millones y medio de dólares por un rancho cerca de Salt Lake, casi 1.600 metros cuadrados de casa, 9 dormitorios, el precio más alto jamás registrado por una propiedad residencial en el estado de Utah. Los 12.000 millones eran de papel, el rancho no, porque para que Milton valiera 12.000 millones de dólares en papel, alguien tenía que estar comprando de verdad. En la primavera de 2020, millones de personas se quedaron encerrados en su casa, con menos ingresos y más tiempo que nunca. Muchas abrieron por primera vez en su vida una cuenta para invertir en bolsa, y muchas de esas personas encontraron a un tipo que hablaba de camiones eléctricos, hidrógeno y del fin del diésel directamente desde su teléfono. ¿A quién le hablaba Trevor Milton? No a fondos de inversor, no a bancos, no a analistas con equipos de auditoría. La fiscalía lo estableció con precisión en el juicio. El esquema apuntaba deliberadamente a inversores individuales, no profesionales, retail, y les hablaba directo, por redes sociales, por televisión, en podcasts y en entrevistas de prensa. Era la audiencia perfecta, gente entusiasta, con acceso instantáneo al mercado, sin un departamento legal que revisara si el camión del video tenía motores. Entre esas personas, según el expediente, habían inversores sin ninguna experiencia previa en bolsa, que habían empezado a operar durante la pandemia para reemplazar ingresos que habían perdido o simplemente para ocupar el tiempo en el confinamiento. Algunos perdieron decenas de miles de dólares, otros cientos de miles. Y, en ciertos casos, esto está en el registro de la fiscalía, no es una estimación. Lo que perdieron fueron sus ahorros de jubilación o dinero que habían pedido prestado para poder comprar acciones de Nikola. Ahí está el número que casi nunca se dice cuando se cuenta esta historia. Los inversores minoristas engañados perdieron más de 660 millones de dólares. 660 millones que no eran de un fondo, era de gente en su casa con el teléfono en la mano comprando el futuro. Y si estás pensando que hacía falta ser ingenuo para caer en esto, espera a ver quién más compró. Hay una defensa cómoda para cualquier fraude, que las víctimas no miraron bien. Con Nikola esa defensa se cae en 48 horas. ¿Qué hace falta para que una automotriz de 112 años ponga 2.000 millones de dólares sobre la mesa? El 8 de septiembre de 2020, General Motors anunció una alianza con Nikola, 2.000 millones de dólares, 11% de la compañía y un compromiso concreto. General Motors iba a fabricar el Badger, la camioneta de hidrógeno de Nikola. La acción de Nikola subió hasta 53% en un día. General Motors no compró un video, hizo lo que hacen las automotrices más grandes, mandó gente, revisó números, negoció durante meses y aún así firmó. 2 días después, el 10 de septiembre, una firma llamada Hindenburg Research publicó un informe demoledor sobre Nikola. Hindenburg tenía una posición corta, ganaba dinero si la acción caía, y eso hay que decirlo antes de citar una sola línea suya. Su informe no es la prueba de esta historia, la prueba vino después, de la SEC y del Departamento de Justicia. Lo que hizo Hindenburg fue otra cosa, obligó a todo el mundo a volver a mirar el video. 10 días más tarde, el 20 de septiembre, Trevor Milton renunció a la presidencia ejecutiva y al directorio. Y el 30 de noviembre, 83 días después de aquel anuncio triunfal, General Motors rehizo el acuerdo entero, sin participación accionaria, sin Badger, sin los 2.000 millones. La acción cayó 27% en una jornada. Ahí está la respuesta. Para creerle al Nikola no hacía falta ser un principiante encerrado en pandemia, hacía falta ser General Motors. Eso es lo que hace grande a este caso. No engañó a los distraídos, engañó a los que revisan. Y cuando se engaña a los que revisan, el caso deja de ser una discusión de mercado y pasa a otro edificio. Prometer que una tecnología va a funcionar es un riesgo empresarial legítimo. Se puede fallar sin cometer un delito. Decir que ya funciona cuando no funciona cambia la información con la que otra persona decide poner su dinero. Eso tiene otro nombre. ¿Cuánto de todo esto se puede probar frente a un jurado? El 29 de julio de 2021, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Trevor Milton y la SEC inició una demanda civil en paralelo. La empresa tuvo un camino separado del suyo. En diciembre de 2021, Nikola acordó pagar 125 millones de dólares para cerrar los cargos civiles de la SEC, sin admitir ni negar las conclusiones del regulador. La compañía pagó, el fundador todavía no. En octubre de 2020, un jurado declaró culpable a Trevor Milton de 2 cargos de fraude electrónico y 1 de fraude de valores. Y en el expediente apareció algo que casi nunca se cuenta de este caso porque no tiene que ver con camiones. Se llama Peter Higgs.
era el dueño de un rancho en Utah, el Wasatch Creek. En marzo de 2020, Milton le ofreció $5 millones en efectivo por su tierra. Hicks dijo que no. Entonces Milton volvió con otra oferta, $7,5 millones en efectivo y $7,5 millones en opciones sobre acciones de Nikola. Acciones de Nikola, la misma que Milton estaba inflando en ese preciso momento, hablándole al público desde su teléfono. Para convencerlo de aceptar papeles en vez de dinero, le hizo declaraciones falsas sobre la compañía. $15,200,000. Ese fue el cargo de fraude electrónico, un hombre que vendió su campo y cobró en humo. El 18 de diciembre de 2023, el juez Edgar Ramos dictó la sentencia: 4 años de prisión, 3 años de libertad supervisada, $1 millón de multa, el decomiso del rancho comprado con el producto del delito y $178 millones de restitución para los accionistas defraudados. La fiscalía había pedido 11 años y $680 millones de restitución. La defensa había pedido que no fuera preso ni un solo día. Ahí está lo que un jurado sí puede probar: que Trevor Milton no fue un fundador demasiado optimista al que le salió mal el producto. Fue alguien que mintió a sabiendas sobre lo que su empresa podía hacer para mover el precio de una acción. 4 años, $1 millón de multa, 168 millones a devolver. Guarda estos 3 números, ninguno de los 3 se cumplió. Cuando el fundador de una empresa cae por fraude, es fácil suponer que la empresa entera era mentira. Con Nikola eso sería cómodo, y eso es lo que hace que esta parte sea peor. ¿Qué pasa con las personas que se quedaron a construir el camión de verdad? Porque siguieron. Después de la salida de Milton, Nikola siguió existiendo, con gente que iba a trabajar todos los días a una fábrica en College, Arizona, y a una oficina en Phoenix. Y llegaron a fabricar camiones reales, camiones que se manejaban solos, con energía propia, sin colinas. En agosto de 2023 la empresa retiró voluntariamente 209 camiones eléctricos que ya había entregado a clientes, después de que un incendio de batería en su propia sede revelara un problema de refrigeración. Un retiro de 209 unidades es un problema industrial normal. Ford, Toyota y General Motors retiran vehículos todos los años. La diferencia es que las demás empresas no habían gastado antes toda su credibilidad. Nikola terminó cargando 2 cosas a la vez: los costos altísimos de construir camiones de hidrógeno desde cero y el precio de que nadie le creyera del todo cuando finalmente tenía algo que mostrar. El 19 de febrero de 2025, Nikola y varias subsidiarias se acogieron al Chapter 11. Les quedaban unos $47 millones en caja. En Arizona, 855 personas perdieron el trabajo, 540 en la oficina de Phoenix, 315 en la planta de College. Ahí está la respuesta a qué les pasó a los que se quedaron. Pagaron por una mentira que no dijeron. Meses más tarde, un informe judicial dejó constancia de cuántos empleados le quedaban a Nikola Corporation. 1. Y 5 semanas después de esa quiebra, sonó un teléfono. Todo lo que viene ahora pasó en 36 días. 19 de febrero de 2025. Nikola quiebra, 855 despidos. Mientras tanto, Trevor Milton seguía apelando su condena. Y acá hay un detalle que casi nadie sabe: ni un día. Milton en prisión. Fue sentenciado en diciembre de 2023 a 4 años y nunca se presentó a cumplirlos. Permaneció en libertad mientras su apelación avanzaba, que es una posibilidad legal disponible y que él pudo pagar. 27 de marzo de 2025. El presidente de los Estados Unidos llamó personalmente a Trevor Milton para avisarle que le concedía un indulto pleno e incondicional. Un indulto no es una absolución, no borra que hubo una investigación, un juicio, un jurado, un veredicto de culpabilidad y una sentencia. Todo eso ocurrió y sigue constando. Lo que sí borra es lo que venía después: los 4 años de prisión, cancelados; el $1 millón de multa, cancelado; y los $168 millones de restitución que Milton debía devolverles a las personas que perdieron su dinero. Con el indulto, el juez ya no puede ordenar restitución de ningún tipo. 0. Ahí está el remate de esta historia. Los inversores minoristas perdieron $660 millones. Un juez federal había ordenado que les devolvieran 178. Recibieron 0. Queda un dato más, y es público.
En septiembre de 2024, Trevor Milton y su esposa donaron $750,000 a un comité de acción política. En octubre del 2024, menos de un mes antes de la elección, donaron $920,000 al comité de campaña de Donald Trump, más de $1.800.000 en total. 5 meses más tarde llegó la llamada. Milton sostiene que las donaciones no tuvieron ninguna relación con el indulto y que lo contrario sería ilegal. Esos son los hechos, en el orden en el que ocurrió. La conclusión no la voy a sacar yo. Mira el video una última vez. No cambió ni un píxel, el camión sigue avanzando por la misma carretera, a la misma velocidad falsa. Lo que cambió es todo lo que ahora sabes que había fuera del encuadre. Sabes que le faltaban los motores, sabes que lo remolcaron hasta arriba, sabes que lo soltaron el freno, que lo repitieron 3 veces y que aceleraron las imágenes. Y sabes cómo terminó la cuenta. 855 personas perdieron el trabajo. $670 millones perdidos por inversores comunes, algunos con dinero prestado, algunos con su jubilación. Un rancho que vendió su campo y cobró en opciones que no valían nada. Una empresa que terminó con un solo empleado. Y el hombre que se paró en un escenario junto a un camión sin motores y dijo que funcionaba por completo, pasó 0 días en prisión. Pagó $0 de multa y devolvió $0 a sus víctimas. Cuando alguien te muestra una demostración, la pregunta no es si lo que ves está ocurriendo, es quién paga si no es cierto, porque en esta historia la respuesta ya está escrita y no es el que sostenía el micrófono. En pantalla te dejo Wirecard, otra empresa que valía miles de millones apoyada de una prueba que nadie verificó a tiempo. Ese caso te lo dejo acá. Suscríbete y mira cómo cae el próximo imperio.